Bienvenidos, disculpen mi voz de corneta, algo se ha aclarado, disculpas reiteradas para ustedes y mi invitado por la angustia y molestias que esto causa, la voy superando, gracias a Dios, al doctor Antonio Matamoros, más todas esas fórmulas, recetas, menjurjes, brujerías, tés, gargas y otras cosas que ustedes me envían. De verdad, gracias. Los temas que tenemos hoy que revisar con el doctor Enrique Herrería, secretario jurídico de la Presidencia de la República, son de enorme gravedad. Especialmente las implicaciones que tiene la reciente sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso Malvinas. Felizmente, sobre algunas cosas extrañas para que no se resienta, y decirlo suave yo. El doctor Ismael Quintana, recién en el día de la noche, coincidió. ¿A qué se refiere cuando plantea la Corte debe autocontenerse también en sus decisiones? Si yo estoy diciendo que el Estado es responsable de desaparición forzada y estoy diciendo que el Ejecutivo, no digo el presidente, pero el Ejecutivo a través de varias carteras de Estado como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Comandancia de las Fuerzas Armadas, la FAE, ejecutó un operativo que implicó el cometimiento de este delito de lesa humanidad, estoy tipificando o estoy imputando la comisión de un delito sin ser juez de carácter penal. Entonces, por eso hablo de que esto es aventurado y de que creo que la Corte debió haberse autocontenido en el sentido de llegar a un límite en el cual el uso de un lenguaje muy ambiguo puede permitir que este fallo sea utilizado por la oposición política de Novoa para el planteamiento de un juicio político, porque no nos hagamos los tontos. El 129 de la Constitución establece claramente que se puede llevar a juicio político al jefe del Estado por crímenes de lesa humanidad, entre otros por desaparición forzada. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. El día ideal para llevar las medicinas que tu familia necesita, hasta el 30% off. Recuerda que tu receta siempre se respeta. Para cuidar tu salud y con las medicinas que buscas, ahí está Pharmacy. Ahí está Pharmacy. Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Miti-Miti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Con Claro, en Cuenca ya vivimos una red con más velocidad y capacidad en zonas clave del centro y alrededores de nuestra ciudad. Así avanzamos junto a la red que crece, con la mayor cobertura y la confianza que necesitamos para conectar todo nuestro mundo. Claro, todo se conecta. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Sobre el caso Malvinas, empezaremos la entrevista en breve con el doctor Enrique Echeverría. Herrería. ¿Qué digo? Echeverría, gracias. Enrique Echeverría era un maestro del derecho constitucionalista, sí, que fue del formidable. TGC, ¿verdad? Formidable. Secuestrado por Orlando Pérez, disculpe. Disculpe su memoria, doctor Enrique Echeverría, aunque la confusión no fue deshonrosa. Fue el doctor Enrique Herrería. Pero él también se refirió en una entrevista esta semana con Lenin Artieda de Contacto Directo a que la Corte Constitucional también se equivocaba en otro aspecto, en su pronunciamiento sobre el acuerdo de inversión con Emiratos Árabes Unidos. Se equivoca en el dictamen la Corte Constitucional en lo formal y en lo de fondo. En lo formal, por ejemplo, se inicia diciendo que el presidente de la República peticionó que se diga si era necesario que envíen a la Asamblea Nacional. Y nada más alejado de la verdad. Incluso taxativamente, imperativamente nosotros dijimos de que no tenía que pasar por la Asamblea Nacional, y de allí viene el otro momento en el cual ya la Corte pasa a resolver lo de fondo. La Corte podría decidir
El tratado internacional es positivo, que el artículo 422 de la Constitución prohíbe que hayan tratados internacionales para resolver controversias comerciales. Pero este es un tratado entre estados partes. Y los estados partes solamente resuelven sus controversias a través de mecanismos supranacionales. No estamos hablando, no existe en el país ninguna corte, ningún tribunal que pueda asumir controversias entre estados. De estos dos aspectos, la sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso Malvinas, sobre el pronunciamiento que se le pidió de si había constitucionalidad o no, nada más fue eso, en el acuerdo de inversiones con Emiratos Árabes, y en cambio el pronunciamiento favorable que han tenido el Ejecutivo, como decir, vean, para que no digan que solo tenemos fallos en contra, que sí procede la propuesta del Ejecutivo, ya ahora tarde, de reformar la Constitución del CPCCS vía una enmienda que debe pasar primero por la Asamblea. Hablaremos en los próximos 60 minutos y, si alcanzo, una ley de urgencia económica vinculada con vivienda de interés social que da un beneficio tributario a quienes donen viviendas de interés popular, bajo costo, hasta $70,000, $80,000. Eso hay que regular. Gratis. ¿Qué de urgencia económica tiene eso en esta coyuntura? Eso y más lo responderá el doctor Enrique Herrería. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos, en una hora comienza el toque de queda. No salgan de casa, tomen precauciones. Acepten las privaciones y limitaciones de estos 15 días y exijan que el sacrificio valga la pena. El doctor Enrique Herrería tiene 74 años, fue hasta hace poco juez de la Corte Constitucional, es doctor en jurisprudencia y entre su vasto currículum académico hay uno que quiero destacar por los temas que hoy vamos a tratar. Posgrado en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, España, 2007. Doctor Herrería, bienvenido. En esa misma entrevista a Lenin Artieda, usted empezó diciéndole en Ecoavisa que esa sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso Malvinas demostraba que la Corte se excede en sus atribuciones y competencias e inclusive incursiona en pronunciamientos o definiciones sobre temas que no le correspondían. ¿A qué se refería? Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. En materia de garantías jurisdiccionales, el habeas corpus es muy constreñido, está muy acotado en cuanto a las decisiones que se pueden tomar respecto a esta pérdida de la libertad. Si es que alguna persona ha sido desaparecida, no aparece, alguna persona ha sido privada de su libertad, lo primero que debe hacer, y así lo establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que el juez o tribunal que conoce el habeas corpus, si es que se presuma, hay indicios de que ha intervenido en esa desaparición alguna persona que ejerza algún grado de responsabilidad en el Estado, al interior del Estado, tiene que convocar al órgano superior para que dé su versión de los hechos. Bien, eso de ahí le corresponde es al juez de primer nivel que conoce las garantías jurisdiccionales y también puede ser apelado al Tribunal Superior.
Pero en este caso la Corte Constitucional se ha involucrado, ha arrogado competencias para las que no las tiene y ha entrado a deliberar respecto a materia penal. ¿Por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? Vea, usted me ha escuchado que yo siempre he sido muy respetuoso con los jueces de la Corte Constitucional. He tenido discrepancias internas. Tanto severo como respetuoso, sí. Y yo diría que a veces hasta benevolente. Pudiera ser, sí, que en algunos casos es exagerado, pero siempre he dicho que son gente inteligente y que conocen materia. Pero benevolente usted, no ellos. Se les están perdiendo los libros, porque no es posible que a pretexto de conocer un habeas corpus tomen decisiones que únicamente corresponden a materia procesal penal. No toman decisiones, hacen recomendaciones y formulan definiciones, no toman decisiones. Fíjese usted, el error mayúsculo que cometen aquí, para no decir una torpeza, es que dicen ellos, y además uno de los pocos corifeos que ya les quedan para aplaudir estas equivocadas decisiones, que ellos no han procesado a particulares, que ellos han procesado al Estado. Pero el Estado es una entelequia, como le entendemos usted, yo y todo el mundo, y aspiro que también lo entiendan ellos, que actúa a través de personas, de sujetos, de agentes. En consecuencia, no es que procesan al Estado, que es un ente abstracto, sino que tienen que procesar a los particulares que actúan en representación del Estado. Por lo tanto, cuando hacen eso, incursionan en el ámbito penal, por lo cual están fuera de las competencias, están arrogándose atribuciones que no tienen. No debían ni siquiera mencionar las implicaciones de lo que ellos encuentran que hay. Ellos encuentran que hay desaparición forzada, ¿ya? A pesar de que, según otros analistas, no concurren todos los elementos para que esto sea calificado así. Pero si ellos determinan que hay una infracción gravísima, como es desaparición forzada, es crimen de lesa humanidad, tenían que haber observado todas las garantías del derecho al debido proceso. Entre ellos el derecho a inmediación entre el juzgador y el procesado. El derecho a dar esa opinión, a la contradicción de las pruebas. Dan una opinión, no dan una sentencia. El derecho a apelar. Han anulado el derecho de apelación. Tribunal para eso. Fíjese usted lo que están poniendo, que ellos están ejerciendo un habeas corpus instructivo constitucional. No existe esa figura. El habeas corpus instructivo es únicamente lo que se manda al que conoce la desaparición o la pérdida de libertad de una persona para que investigue los elementos de la desaparición. No lo voy a rebatir con mi opinión, tampoco con una erudita como la de Ismael Quintana. Cito otra de un constitucionalista, de los muchos felizmente, que argumentalmente apoyan a la Corte, no visceralmente. Le dice Daniel Gallegos a Ismael Quintana al comentar lo que vimos allí, ¿ya? Me parece que usted no da cuenta del carácter polisémico de los términos jurídicos. La desaparición forzada, en efecto, es un delito de lesa humanidad. Sin embargo, también es un supuesto para que proceda la acción de habeas corpus, LOG JCC 43.2. Asimismo, es una vulneración de algunos derechos constitucionales como la libertad ambulatoria, la vida y la verdad, entre otros. Al ser un acto atribuible a servidores del Estado, también es un hecho generador de responsabilidad extracontactual objetiva. Desde mi perspectiva, estos planos demandan análisis diferenciados marcados por el objeto y finalidad de cada proceso. Calificar de desaparición forzada un hecho a efectos de concretar una acción de habeas corpus y establecer reparaciones no es lo mismo que imputar la comisión de un delito a un individuo, porque el habeas corpus no tiene por finalidad establecer responsabilidad penal por la comisión de la infracción. En definitiva, la Corte tenía que referirse a esto, pero no está imputando a nadie. ¿Por qué se preocupan? Reitero lo mismo. Están diciendo que están imputando a esta entelequia, a este ente abstracto que es el Estado, que actúa a través de los particulares. Por lo tanto, en el momento en que condenan al Estado, es porque han librado ellos un proceso en contra de los agentes del Estado. No condenan al Estado, señalan un delito cuya comisión atribuyen al Estado, al Estado en su opinión, o de la cual sospechan. Pero además, el otro día conversé con el joven al que usted... ¿Lenín Artieda? No. ¿Con cuál? Daniel Gallegos. Con Daniel Gallegos. Es un joven inteligente. No lo he tratado. Trabaja en la Corte Constitucional. Y le hice notar algo porque escribió algo referente a que la
el análisis de mérito, que son sentencias de reemplazo que hace la Corte, es decir, no es que revisan si hay una violación a garantías del debido proceso, si revisan si hay una afectación a derechos fundamentales, sino que entran a analizar los hechos del caso que vienen del inferior. Que eso de ahí yo lo había hecho primeramente en la Corte Constitucional. Y es cierto, pero no lo hice en habeas corpus, lo hice en una sentencia que tenía que ver con derechos patrimoniales, con un derecho a la propiedad. Y conversé de esto con Daniel Gallegos y me dio la razón. Ok, qué bueno que usted hace señalamiento, yo no sé dónde trabaja. Está claro que él está emitiendo un criterio a nombre de o en concordancia con sus jefes. Y que no le iba a meter públicamente peor en X en contra. Aclarado eso. Él mismo dice, de seguir la línea de razonamiento que plantea Ismael Quintana, de alguna manera la suya, la mía, se podría caer en exigir prejudicialidad penal para que proceda ese habeas corpus o para exigir reparación por parte del Estado en estos casos. En mi criterio, una decisión de ese tipo restaría toda efectividad a la garantía. Por esta razón, no observo la contradicción señalada en la sentencia por la Corte Constitucional. Cuando empiezan a hacer una relación de los hechos y determinan la responsabilidad del Estado, supuestamente por esta desaparición forzada, que tiene un proceso paralelo. Hay un proceso penal en el cual ya se han señalado los presuntos responsables. Todavía no responsables porque hay la presunción que ellos mismos, la Corte permanentemente reiteran. Hay la presunción de inocencia hasta que no exista condenatoria de última instancia en firme pasada por autoridad de cosa juzgada. Todos los presuntos responsables que actualmente están siendo procesados son inocentes. Por lo tanto, reitero, ellos al haber hecho un procedimiento en contra del Estado para señalar la desaparición forzada, en ese momento han incursionado en un área que no les corresponde, que es el área evidentemente penal. Ok. Les recomiendo que le pongan mucha atención a un pedido de ampliación. ¿Y qué más es que se llama esto? Ampliación y aclaración. Ampliación y aclaración. Siempre digo ampliación y explicación. Da lo mismo. Que ha pedido la Procuraduría General del Estado sobre esta sentencia a la Corte Constitucional. No porque ella vaya a cambiar nada, ni porque se requiera contestarlo y con eso diferir algo. Simplemente porque este es un compendio de los errores, para no llamarlos de otra manera, como sí los llamo yo, de los procedimientos conspirativos que emplea esta Corte, acudiendo a la Constitución, legislando sobre ella cuando le da la gana, interpretándola cuando le conviene, reformándola cuando... Ahora me he enterado por la doctora Verónica Hernández, una ilustre constitucionalista, que es cuando ellos consideran que tienen que dar paso a las transformaciones sociales. ¡Ah, carajo! Ahora han sido nombrados para eso. Y desde luego en el sentido de que su cabeza les dice, ¿no? La ideología woke, la empatía con Correa, el neocolonialismo, y la justificación está en que como la Asamblea no hace la transformación, la Corte Constitucional hace la revolución. Así de claro. ¿Ok? Revisen este dictamen de la Procuraduría. Es un listado de errores y de dislates desde otra perspectiva. Antes de proseguir, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Estamos en Extreme, canal 15 de Vito TV, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV, que es canal 194, corresponde a Manavisión. En estas dos cableras, cerca de 25,000 hogares se conectan simultáneamente. No tengo métrica inmediata. Esta noche debe ser más, porque todo el mundo está en casa para ver el programa, porque no tiene que salir. En Estados Unidos sí, supera los 17,000 en este rato por macro digital, conectados allá de suscriptores ecuatorianos, por si acaso, para que no se amarguen otros. En España es Hispasat, a través de macro digital igual, 5 países de América Latina, 148 cableras, una en Colombia y una en Lima, que es Zapping, canal 121, ¿verdad? Está bien, ok, son tantas cifras en la cabeza. Dame un break, pues. ¿Qué es lo que le toca hacer a la Asamblea respecto a esto?
Así lo reseña un reportaje o recuento recién de Televisión Legislativa. El Pleno de la Asamblea Nacional cumplió con el dictamen de la Corte Constitucional sobre el caso Malvinas, una decisión que surgió a partir de la sentencia del organismo constitucional de declarar el 8 de diciembre como día conmemorativo en memoria de los niños Josué, Ismael, Steven y Nehemías. La asambleísta Inés Alarcón mocionó la resolución. Esta declaratoria busca que el Ecuador tenga un espacio para recordar, para reflexionar y para ratificar el compromiso de todas las instituciones con la protección a la vida, a la dignidad y a los derechos de las personas. Además, se dispone a los integrantes de la Comisión de Seguridad que en el plazo de 30 días elaboren y presenten de conformidad con el procedimiento establecido en la Constitución de la República del Ecuador un proyecto de ley reformatorio a la Ley Orgánica de Actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas, con el propósito de fortalecer el marco normativo en estos casos. La Corte plantea la necesidad de mejorar los mecanismos para identificar posibles casos de desaparición forzada, garantizar el acceso oportuno a información necesaria para la búsqueda de personas desaparecidas y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de actuar en estos casos. Como parte de esta decisión, además la Comisión de Seguridad deberá iniciar un proceso de fiscalización en el caso Malvinas. En consecuencia, cualquier otra comisión especializada permanente u ocasional deberá inhibirse de iniciar o continuar procesos de fiscalización sobre los mismos hechos. Cuando volvamos más con el doctor Enrique Herrería, abordaremos otro pronunciamiento de la Corte Constitucional, aquel sobre el acuerdo de protección y fomento de inversiones con Emiratos Árabes. La Corte Constitucional halla nuevas formas de imponer sus dogmas ideológicos, desprecio a Noboa, idolatría por lo woke y empatía con Correa, incluso por encima del texto literal de la Constitución. Cuando no, excede sus atribuciones y facultades. No solo yo lo demuestro así. Aunque me quedara solo en esa posición, lo seguiré señalando con argumentos, no con bilis. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ponte pilas, ven, mira y compra tu casa propia en Mundo Ambienza. Triplicamos el valor de tu reserva. Además, participa por minutos de compra de útiles escolares. Aprovecha las mejores tasas del mercado. Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Mitimiti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Bienvenidos al bar de la Casa Aeli. El diseño de este bar apuesta por una elegancia atemporal, donde la sobriedad y el detalle conviven en perfecta armonía. Materiales nobles como la madera, la piedra y los metales sutiles crean una atmósfera sofisticada y cálida, dando como resultado un ambiente refinado, acogedor y duradero en el tiempo. Si algo me enseñó la vida es que el futuro nos espera, pero alcanza paso a paso. Yo creo en la constancia y creo en un mañana que no se detiene. Así avanzamos los cuencanos, siempre sin pausa y con el respaldo de Claro. Con Claro, en Cuenca ya vivimos una red con más velocidad y capacidad en zonas clave del centro y alrededores de nuestra ciudad. Así avanzamos junto a la red que crece, con la mayor cobertura y la confianza que necesitamos para conectar todo nuestro mundo. Claro, todo se conecta.
Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que OnePlus pone el reprise al día siguiente a partir de las 6 de la mañana en Canal 14. Ese mismo número en las 4 cableras que lo reproducen, Extreme, CNT, Claro TV y NetLife. En Zapping, en cambio, es canal 129. Ahí es 121. Igual, busquen. El periódico digital Ecuador en vivo, que ahora es canal de YouTube digital. Lo sube apenas termina. El otro reprise lo hace Alborada, 90.3 FM, para Imbabura y Cotopaxi. Imbabura y Carchi, perdón, al norte. A partir de las 6:30 y a través de Ecotel TV estamos en medios convencionales de Loja y en todas las plataformas adicionales. ¿Por qué la Corte no debía recordar en su sentencia sobre el acuerdo con Emiratos Árabes que la Constitución prohíbe acudir, como el tratado prevé, a resolver controversias a través del arbitraje? Porque el artículo 422 de la Constitución determina que no puede haber arbitraje internacional en los tratados comerciales. El tratado con los Emiratos Árabes es un tratado de inversiones. En consecuencia, ni siquiera requiere, y así lo pusimos nosotros en nuestro escrito que acompañamos al tratado, ni siquiera requiere que pase por la Asamblea Nacional. Solamente requiere el dictamen aprobatorio de la Corte Constitucional por una sencilla razón. Porque al tratarse de un tratado entre estados, las controversias que se originen entre ellas, lo explico de alguna manera, ¿cuál puede ser la controversia entre estos dos estados? Que, por ejemplo, el Ecuador le dé un trato desigual a los Emiratos y diga, para la producción de vehículos, para poner un ejemplo, para la producción de vehículos, el Ecuador cobrará únicamente tributos para las empresas nacionales de un 3% y para los Emiratos un 30%. Ese es un trato desigual que origina una controversia. Y como no hay un órgano ni administrativo ni jurisdiccional en el país que esté con competencia para resolver ese tipo de controversias, se recurre a un tratado internacional, un arbitraje internacional. ¿Por qué no le recordaron eso en el escrito que remitieron? Y si le recuerdan, en cambio, que esto no requiere aprobación legislativa y ellos contra esa visión de ustedes también fallan. Sí lo pusimos en el escrito. En el escrito. En el escrito inicial lo pusimos. ¿Qué es el inicial? Cuando acompañamos al tratado para decirles, señores, den dictamen aprobatorio, que no existe necesidad que pase por la Asamblea Nacional. No, eso sí pusieron. Sí pero pusimos. no sí pusieron. Ustedes sí reiteraron, están diciendo, por si acaso, no se les va a ocurrir joder con esto. En otras palabras, muy elegantes, pero lo pusieron. Pero lo que no dejaron constancia es, así como tampoco el arbitraje mencionado ahí se refiere al prohibido por la Constitución, porque ese es para acuerdos comerciales. También lo pusimos. Fue amplísimo. ¿Constaba? Todo lo hicimos constar porque además... Yo lo revisé, entonces no recuerdo haberlo visto. Porque además nosotros nos dedicamos durante la elaboración del tratado, incluso fue de parte, algunos del gobierno, y de parte de la asesoría jurídica de la Corte Constitucional, fue a los Emiratos Árabes una de mis asesoras para observar que no haya ninguna equivocación en cuanto a que era únicamente un tratado de inversión. Sin embargo, de lo cual hay un amigo de Guayaquil, una persona importante de Guayaquil, que decía, cuando se obra con miedo o con odio, la gente se equivoca. En consecuencia, yo creo que la Corte está actuando o por odio o por miedo, porque no es posible que ahora pretendan, a pesar de que nosotros estamos diciendo imperativamente y que la norma constitucional los obliga a que ellos resuelvan sin necesidad que pase por la Asamblea Nacional, ellos están diciendo que vaya a la Asamblea Nacional, pero además se están reservando un segundo momento antes de que vaya a la Asamblea Nacional para dictaminar. Ahora lo que han hecho es el dictamen del primer momento, dictamen de forma. Y en el dictamen de forma dice, tiene que ir a la Asamblea Nacional, cuando no debe ir. Y el segundo momento es cuando ellos mismos resuelven, después de 40 días,
lo de fondo. Y en lo de fondo es posible, además ya tengo serias sospechas o cosas ciertas por las cuales presumo que van a decir no opera el tratado, sino únicamente si ustedes eliminan el arbitraje internacional. Yo tengo la misma sospecha, pero por una cosa mucho más objetiva. Vi una información de Anderson Boxan recientemente esta semana y él le refería a usted que una funcionaria de la Corte Constitucional, no sé ni el nombre ni la dependencia, le había hecho saber al gobierno que si persistía usted en esas críticas a la Corte Nacional, recuerden que todavía queda un segundo momento para el pronunciamiento de la Corte. Una clara amenaza es, si siguen jodiendo, los bloqueamos del todo. Un amigo suyo y mío, ya fallecido lamentablemente, el doctor Rodrigo Borja. Primero, ¿es cierto esto? Es cierto. Ok. El doctor Rodrigo Borja. Me llamaron a mí. ¿Ah, fue a usted? Me llamaron a mí. ¿Y se puede decir quién? Una funcionaria que le guardo respeto y consideraciones porque sé que ella estaba cumpliendo únicamente, y además me lo dijo, me han dicho los jueces que lo llame a usted, que si usted continúa haciendo críticas contra la Corte públicamente en medios de comunicación, que acuérdense que está en proceso el segundo momento del dictamen. Así, casi. Así. Sí, señor. Fue a usted a mí y a nombre de los jueces de la Corte Constitucional. Los jueces de la Corte. No sé si fueron de los 9 jueces. ¿Sabrán eso los jueces? De los jueces. ¿Ella se tomó eso? Ella es una mujer seria. O alguien, no, ella no lo habría hecho. Yo la conozco, pero además, como yo presumo que el juez o los jueces que mandaron el recado estaban escuchando lo que yo contestaba, entonces les dije que si ellos quieren que yo deje de criticarlos, que estoy en mi legítimo derecho. Los funcionarios públicos nos podemos criticar. Por Dios. Es parte de la democracia. Más argumentadamente. Ellos tienen que proteger el derecho a la deliberancia. Y además lo dicen de boca para afuera. Si ellos querían que yo deje de criticar, que me aseguren que van a cumplir con la Constitución y con la ley y que van a dar el dictamen aprobatorio, incluyendo el arbitraje internacional para los Emiratos, que si no lo hacen, no me están haciendo un daño a mí con esa amenaza. Le están haciendo un daño al pueblo ecuatoriano, que impiden que vengan inversiones, que creen plazas de trabajo y que eso de ahí traiga como consecuencia que el Estado pueda recibir dividendos, pueda recibir tributos para cumplir con sus obligaciones prestacionales con todos los ecuatorianos. ¿Sí se da cuenta de lo grave de lo que está diciendo? Muy grave. Perdón que se lo diga de esa manera. ¿Se da cuenta? Es muy grave. Ahora, yo sé que usted no es un hombre que graba ni esa ni las llamadas habitualmente, y a mí me basta su palabra ratificando la versión de Anderson Boxan. Usted me conoce de ¿cuánto? 40 años, 50 años. ¿Grabó esa llamada? Y yo soy hombre serio. No necesito grabar esa llamada. Ok. Yo necesito hacer una pausa aquí porque me he quedado impresionado y no me alegra que esto ratifique mis hipótesis, mis conjeturas, mis teorías, mis deducciones, pero fundamentadas en procedimientos y en fallos de la Corte Constitucional. Me voy a inhibir de decirles públicamente lo que se me viene ahora a la cabeza, por respeto a ustedes, pero quedan advertidos. La Corte Constitucional halla nuevas formas de imponer sus dogmas ideológicos, desprecio a Noboa, idolatría por lo woke y empatía con Correa, incluso por encima del texto literal de la Constitución. Cuando no, excede sus atribuciones y facultades. No solo yo lo demuestro así. Aunque me quedara solo en esa posición, lo seguiré señalando con argumentos, no con bilis. Si algo me enseñó la vida es que el futuro nos espera, pero alcanza paso a paso. Yo creo en la constancia y creo en un mañana que no se detiene. Así avanzamos los cuencanos, siempre sin pausa y con el respaldo de Claro. Con Claro, en Cuenca ya vivimos una red con más velocidad y capacidad en zonas clave del centro y alrededores de nuestra ciudad. Así avanzamos junto a la red que crece, con la mayor cobertura y la confianza que necesitamos para conectar todo nuestro mundo. Claro, todo se conecta. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos!
Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 Móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 Online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. El día ideal para llevar las medicinas que tu familia necesita, hasta el 30% off. Recuerda que tu receta siempre se respeta. Para cuidar tu salud y con las medicinas que buscas, ahí está Farmacy. Ahí está Farmacy. Antes de entrar a la cirugía pesaba 98.5 kilos. Al día de hoy peso 65 kilos. Hola, soy Gaby, tengo 35 años y me realicé una manga gástrica con el doctor Trino Andrade. Me empezaron a medicar cuando tenía 24 años para la hipertensión. Como no lograba bajar de peso, la medicación de la hipertensión cada vez era mucho más alta. Tenía un coach que me ayudaba a entrenar, tenía un cardiólogo, una endocrinóloga, una nutricionista y la psicóloga. Y con todo este equipo médico llegué hasta Ozempic, pero no lograba tener el resultado que quería. A los 6 meses después de haber usado Ozempic, mi cuerpo se hizo resistente a esta medicación, por lo cual ya no logré bajar más de peso. Mi proceso con el Ozempic duró más o menos 6 meses, en el cual yo gastaba todos los meses mucho dinero, que prácticamente llegué a gastar lo mismo de una cirugía bariátrica. Después de haberlo intentado todo, tomé la decisión de operarme, ya que mi familia fue la única aprobación que necesitaba para esto y ellos solo me aprobaron la cirugía con el doctor Trino Andrade. Cuando me operé de la manga gástrica, el cambio se fue dando de a poco. Empecé todo un proceso de aprender a comer nuevamente. A los 2 meses yo pude ver un cambio abismal en mi cuerpo. Yo le diría a la Gaby de hace 10 años que no tenga miedo, que investigue un poco más y que se realice la cirugía con el doctor Trino Andrade, porque es algo que de verdad les va a cambiar la vida. Bienvenidos al bar de la Casa Aeli. El diseño de este bar apuesta por una elegancia atemporal, donde la sobriedad y el detalle conviven en perfecta armonía. Materiales nobles como la madera, la piedra y los metales sutiles crean una atmósfera sofisticada y cálida, dando como resultado un ambiente refinado, acogedor y duradero en el tiempo. Vera a su manera, crítico e independiente. Recuerdo que por radios nos siguen en Radio Centro 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, en Candela con K, que es 89.3 para Manabí. Igual, La Bonita del centro del país, 89.3, desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM. Radio Sucesos. Perdón, ya había aguantado demasiado. Disculpe. Líder en información en la capital de la República. Se me quedó una anécdota con Borja que usted iba a referir. ¿Cuál era? Sí, Rodrigo Borja era el que decía que en política no hay secretos, que se reúnen 2 personas que están en la vida política pública a la medianoche en el desierto del Sahara y al día siguiente sale el New York Times. Entonces, todo se filtra, todo se sabe, todo se escucha, todo se graba, todo queda constancia. Por lo tanto, no me extraña esa idea que usted ha tenido, también que salió del periodista Anderson Boscan, respecto a una llamada que yo la lamento porque la que le hizo es una persona que le guardó respeto. Creo que es muy importante, si la llamada tuvo ese carácter, admitir que se dio una vez que yo revelé quién la refirió públicamente. A mí no me lo han comentado, reservadamente. Para entrar en el siguiente tema, vivienda. Es ideal el reportaje y reseña que hace sobre la situación de la vivienda en el país. En Ecuador, 7 de cada 10 familias no pueden acceder a una casa propia. El país enfrenta un déficit habitacional que supera las 700.000 viviendas, una brecha que el gobierno quiere reducir. Ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, expuso el diagnóstico de esta problemática. El año de la construcción no se puede quedar en simplemente
palabras, sino en la construcción de obra pública, que la estamos ejecutando a través del Ministerio de Infraestructura y Transporte y el Gobierno Nacional, y a través de la implementación de políticas públicas para que el sector privado también se pueda sumar al año de la construcción. Hay varios programas estatales destinados a facilitar el acceso a vivienda. Mire, ve cómo era antes mi casa. Uno de ellos es Casa 100, enfocado en hogares de muy bajos ingresos que no pueden acceder a crédito hipotecario. De hecho, la media de ingresos en ese sector es de $668 mensuales, lo que limita la capacidad de financiamiento para una vivienda. Por eso el gobierno planteó una nueva ley urgente que actualmente trata la Asamblea, con la que se busca incentivar la participación de empresas privadas en la construcción de vivienda social. Con esta iniciativa, el gobierno espera sumar inversión privada al sistema de vivienda social y avanzar en la meta de entregar 200.000 soluciones habitacionales. Doctor, el mecanismo es creativo, la necesidad urgente, pero la forma en que puede satisfacer una parte de esa necesidad, esta ley económica es mínima. Me he puesto a cruzar números con constructores para sacar estimaciones, teniendo claro que no está configurada todavía una serie de aspectos. ¿Cuánto podría generar en 1 o 2 años eso? Entre 200 en el escenario bajo y 1.000 más alto, ¿ya? Por diversas razones. ¿Por qué meten eso ahorita en la Asamblea? Por una sencilla razón. La Constitución y la Corte Constitucional nos impide desarrollar económicamente en la dinámica que aspira el presidente de la República. Por lo tanto, mire usted, la ley emergente de los GAT apunta a solucionar graves problemas del desarrollo social del país. No hay desarrollo social del país porque no se estaba invirtiendo, como dice la Constitución y la ley, el 70% por parte de los organismos seccionales autónomos. Cosa recontraprobada ahora. Eso va a dinamizar la obra pública, que tiene un efecto multiplicador, ¿verdad? La segunda consideración, por propia decisión de la Corte Constitucional, que estaba poniendo cortapisa a que el Estado, a través del Ejecutivo, pueda contratar con quienes suministren privadamente energía eléctrica, que es indispensable para el desarrollo. Es otra ley económica urgente. Otra posibilidad son el Credicasa y el Miti-Miti. También, eso sí, encaminado al desarrollo de vivienda, que también es una obligación prestacional. Usted lo dijo en su comparecencia en la Asamblea. Lo dije en mi comparecencia. Pero las comparaciones que acaba de hacer con esos dos casos son de grandes volúmenes. Los GATS reciben cerca de $3.800 millones al año, que van a ser por fin utilizados bien. A veces algo más. Entonces, que los utilicen bien. Lo eléctrico, no tengo que repetir la incidencia que tiene, pero esto, para usar un término manavita, es chiquito. No es chiquito. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo que van a haber muchos interesados, personas jurídicas, incluso personas naturales, que quieran hacer una contribución, si usted quiere decir, no solamente para beneficiarse de la excepción del 30%. ¿Muchos interesados cuántos? Sino, ¿Qué cifra, eso no tengo pensaron? idea, porque es un programa que recién se inicia. Tienen que habérselo dicho quienes no embarcaron en esto. El ministro de Transporte también estuvo explicando ahí. Y no dicen, miren, nos han dicho que esto puede llegar a este potencial. Ayer estuve conversando con el ministro de Transporte, vamos a tener una reunión de trabajo en la intención no solamente de hacer el protocolo para dar el diseño de la vivienda, las dimensiones del área para que se realice la vivienda, sino una serie más de detalles que estén en el breve plazo en vigencia para que los pobres del país, los sectores más preteridos, tengan derecho a un hábitat deseable. Ya, espero eso de Luque. Y está previsto en la comparecencia de él hace rato, exclusivamente sobre ANT. No le quito más tiempo al doctor Herrería sobre sus temas de especialidad, que es con los cuales quiero volver. ¿Saben qué? Sí, dijo la Corte Constitucional, a poder hacer una enmienda a través de la Asamblea que el Ejecutivo impulsa para cambiar las atribuciones del CPCCS. ¿La van a aprovechar? La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional inició en San Borondón, Guayas, el tratamiento del proyecto de ley enviada con carácter urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa, que busca incentivar la construcción de viviendas de interés social y reducir el déficit habitacional del país. Precisamente para sustentar el carácter urgente de la iniciativa, la comisión recibió al secretario jurídico de la presidencia, Enrique Herrería. Porque va a apuntar a aquellas personas que no tienen la posibilidad ni de llegar al programa
proyecto de Credicasa ni tampoco al Miti-Miti, sino que van a recibir una vivienda absolutamente gratuita. Se va a beneficiar a los más pobres del Ecuador. La propuesta plantea incentivos tributarios, entre ellos una exención de hasta el 30% del impuesto a la renta para empresas que financien proyectos de vivienda de interés social. Durante la sesión, los legisladores plantearon varias inquietudes sobre el alcance del proyecto, entre ellas, si los beneficios favorecerán únicamente a grandes empresas constructoras o si podrán participar también empresas más pequeñas. Herrería respondió que la ley no limita el acceso a los incentivos, por lo que cualquier empresa o persona natural podría acogerse al mecanismo de inversión. También aclaró que el proyecto tendrá alcance nacional, incluso en territorios como Galápagos, y que los montos de inversión y los incentivos tributarios estarán regulados para no afectar las finanzas del Estado. Va a tener que haber una observancia también por parte del Ministerio de Economía, que es el que va a tener que ir fijando anualmente los montos hasta lo que es permisible esa exención tributaria. Habrá un momento que en el año el Ministerio de Economía diga, hemos llegado al monto permisible por este año, pero eso no significa que se extingue el programa, sino que va a continuar al año siguiente en la medida que no vaya a afectar, eso es importante, la sostenibilidad fiscal. Además, explicó que el Ministerio de Infraestructura y Transporte será el encargado de definir los parámetros de construcción y las zonas donde podrán desarrollarse los proyectos habitacionales. Tienen que hacer un diseño, no solamente del tipo habitacional que se va a tener que poner en práctica, la delimitación del área de construcción. Ahí está referido en lo que dije. Cuando volvamos, lo que les anticipé sobre el CPCCS. La Corte Constitucional halla nuevas formas de imponer sus dogmas ideológicos, desprecio a Noboa, idolatría por lo woke y empatía con Correa, incluso por encima del texto literal de la Constitución. Cuando no, excede sus atribuciones y facultades. No solo yo lo demuestro así. Aunque me quedara solo en esa posición, lo seguiré señalando con argumentos, no con bilis. Si algo me enseñó la vida es que el futuro no se espera, se lo alcanza paso a paso. Yo creo en la constancia y creo en un mañana que no se detiene. Así avanzamos los cuencanos, siempre sin pausa y con el respaldo de Claro. Con Claro, en Cuenca ya vivimos una red con más velocidad y capacidad en zonas clave del centro y alrededores de nuestra ciudad. Así avanzamos junto a la red que crece, con la mayor cobertura y la confianza que necesitamos para conectar todo nuestro mundo. Claro, todo se conecta. Are you ready? El día ideal para llevar las medicinas que tu familia necesita, hasta el 30% off. Recuerda que tu receta siempre se respeta. Para cuidar tu salud y con las medicinas que buscas, ahí está Farmacia. Ahí está Farmacia. Ponte pilas. Ven, mira y compra tu casa propia en Mundo Ambienza. Triplicamos el valor de tu reserva. Además, participa por minutos de compra de útiles escolares. Aprovecha las mejores tasas del mercado. Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Miti-Miti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Bienvenidos al bar de la Casa Aeli. El diseño de este bar apuesta por una elegancia atemporal, donde la sobriedad y el detalle conviven en perfecta armonía. Materiales nobles como la madera, la piedra y los metales sutiles crean una atmósfera sofisticada y cálida, dando como resultado un ambiente refinado, acogedor y duradero en el tiempo. Vera a su manera, crítico e independiente. Me toca reconocer que el canal 24/7 sube este programa una hora antes de lo previsto, a las 21 horas, en todas las cableras, medios, sistemas de los cuales sale, que pueden ver ustedes en su pantalla de aplicaciones, y que lo seguimos grabando en el estudio de Radio Centro 101.3 FM
de podcast, le llamo siempre. A ver, ¿qué van a hacer con esa bola que les mandan los del CPCC? Dicen, miren, ya, aquí está la jugada, ustedes que tanto reclaman y se quejan, cabeceen, hagan el gol en lo del CPCC. Tengo que sentarme a conversar, como es mi obligación, con el señor presidente de la República, para que él me diga cuál es su estrategia. Por el momento, la estrategia es lo que estamos haciendo. Los proyectos de ley económica urgente están o van a acelerar la dinámica social del país y económica del país. Los tratados comerciales, no solamente es el tratado con los Emiratos, estamos viendo cómo se ha llegado a un convenio importantísimo con los Estados Unidos. Canadá está en la misma línea. El presidente de la República estuvo en Oslo conversando con las autoridades, que allí hay uno de los principales fondos de inversión en el mundo. Esa es la cometida que está dando el gobierno. ¿Cuál sería su recomendación si él se la pide ahora, en ese caso, el CPCC? Evacuar esta línea de proyectos económicos urgentes. ¿Por qué razón? Porque mi línea era conversar. Yo fui a la Corte Constitucional con el mejor de los ánimos. ¿Va a seguir haciendo? A conversar. No sé, pues si me mandan a decir de que me preocupe que está pendiente todavía el dictamen y que ya no siga hablando. ¿Usted se imagina que yo le diga a alguien ya no sigas hablando, no sigas expresando tu opinión? Yo me quedé impresionado en los por medios de comunicación. Entonces, la línea es clara. Sobre lo del CPCC, mi opinión, ni siquiera es mi recomendación, ustedes verán, es que dado que tienen mayoría en el CPCC, no tiene sentido en este momento cambiarlo. Se puede postergar esa reforma un año. Si esperamos tanto, esperemos lo menos. Y más bien dar paso a que especialmente el proceso de concurso fiscal siga, con todas las observaciones que estamos haciendo, que ayer hizo José de la Gasca en Veraz, por ejemplo, que hace la academia, que deben hacer los observadores, respecto a lo que no se puede cambiar ya, el reglamento, pero que se puede cambiar todavía, la composición de los académicos que harán las preguntas. El tipo de preguntas que van, lo que contó ayer de la Gasca, fue de escándalo, ya, y los procedimientos de la comisión seleccionadora. Pero a lo que voy, ¿por qué no retoman, o mejor dicho, qué pensaría usted de retomar la idea, visto que la constante va a ser eso por cualquier razón o justificación, de acudir a una consulta directa mediante el 444, en lo cual se cambie la Constitución sin preguntarle los insumos a la Corte Constitucional? Las preguntas se las sometieron de la consulta. Los insumos, ¿por qué no? Dos precisiones. La primera, el gobierno no tiene mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana para que no haya un malentendimiento de parte de alguna persona. La segunda consideración no es que vaya a ser un desdoblamiento de mi personalidad. Uno es Enrique Herrería, el ciudadano, y otro es el asesor jurídico de la Presidencia de la República. Pero yo, cuando estaba fuera del gobierno, yo vendí una idea que era importante para ahorrar tiempo y para procurar una dinámica vertiginosa de cambios en el país, de que el Ejecutivo podía perfectamente reunir no notables, porque no le gusta a la gente la palabra notable, un concurso de especialistas en materia constitucional, en materia económica, en sociología, en materia de derechos de los pueblos indígenas, para que preparen reformas importantes, no toda la Constitución, reformas importantes a la Constitución, que la sometan a conocimiento de la Corte Constitucional para ver si los señores se sensibilizan y dan paso a una vía de reforma parcial, de enmienda, no sé. ¿Y si dicen que no, como siempre? Y si dicen como no, como siempre, sociabilizado con el pueblo ecuatoriano, que según la Constitución, el artículo 1, es el soberano y en consecuencia en él reposa el pueblo ecuatoriano, su soberanía, su representatividad, enviarlo al Consejo Nacional Electoral para que lo someta a referendo esa suerte de reforma. Pero eso lo decía yo cuando era un ciudadano común y corriente. No prosperó en ese momento, pero todo se dificulta con una Corte Constitucional reacia a todo cambio. Mire usted lo que están saliendo en los últimos días. Sacan una sentencia que ya permite que menores de edad puedan ir al registro civil y que se cambien el género. En eso quiero entrar. Yo soy hombre, pero me quiero poner como mujer. Y a su vez están dando admisión a otro en el cual, después de haber hecho el cambio de género, pueden volver a decir, me equivoqué y por lo tanto vuelvo a ser hombre o mujer. En eso quiero entrar cuando volvamos, en la parte final de esta entrevista con Enrique Herrería.
la Corte Constitucional haya nuevas formas de imponer sus dogmas ideológicos, desprecio a Noboa, idolatría por lo woke y empatía con Correa, incluso por encima del texto literal de la Constitución, cuando no excede sus atribuciones y facultades. No solo yo lo demuestro así. Aunque me quedara solo en esa posición, lo seguiré señalando con argumentos, no con bilis. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Si algo me enseñó la vida es que el futuro no se espera, se lo alcanza paso a paso. Yo creo en la constancia y creo en un mañana que no se detiene. Así avanzamos los cuencanos, siempre sin pausa y con el respaldo de Claro. Con Claro, en Cuenca ya vivimos una red con más velocidad y capacidad en zonas clave del centro y alrededores de nuestra ciudad. Así avanzamos junto a la red que crece, con la mayor cobertura y la confianza que necesitamos para conectar todo nuestro mundo. Claro, todo se conecta. Bienvenidos al bar de la Casa Aeli. El diseño de este bar apuesta por una elegancia atemporal, donde la sobriedad y el detalle conviven en perfecta armonía. Materiales nobles como la madera, la piedra y los metales sutiles crean una atmósfera sofisticada y cálida, dando como resultado un ambiente refinado, acogedor y duradero en el tiempo. Vera a su manera, crítico e independiente. Lo que usted expresó en el bloque anterior sobre la sentencia de la Corte no hace distinciones de dos cosas que la Corte distingue. Dice que ese caso se refiere a adolescentes maduros primero. ¿Qué es un adolescente maduro? Otro tema. Con la autorización de sus padres, menores de 18 años, mayores de 12. Y previo un examen psicosocial y un pronunciamiento médico. Allí, ellos, antes de cumplir la mayoría de edad, pueden disponer, y el registro civil tendrá que acatar, que figure el género que quieran. ¿Cuál es el problema? El problema es de que no es natural. La vida lo hace uno hombre o mujer. Puede tener un comportamiento, para llamarlo de alguna manera, con una vinculación a su mismo género. Pero de ahí estar registrándose en el Estado con un género diferente al que nació, ya es una cosa preocupante. Pero ya hay una acción presentada también de una persona que se arrepiente del cambio de género y ahora pide que se le permita inscribirse con el género original. Todo una novelería que crea una serie de complicaciones de carácter incluso legal. Doctor Herrería, le agradezco por su franqueza, su claridad, su dureza y su severidad en temas que otros eluden y usted enfrenta. Creo eso lo más destacable, al margen de coincidir en ciertos temas y no en otros, o en la mayoría sí, en la minoría no, de esta y anteriores presentaciones de Enrique Herrería. Un puntal ahora desde la presidencia en la defensa, no solo de una verdadera interpretación y vigencia de la Constitución, sino de valores fundamentales como este. Sí, ya tengo claro que no es cambio de sexo lo que están diciendo, es cambio de identidad de género. El problema es más largo y complejo, lo analizaremos en uno de los programas de la semana. Mañana estará aquí la vicepresidenta María José Pinto, que celebro que por fin haya empezado a hablar. Lo hizo hoy con Carlos Rojas de Políticamente Correcto de Coavisa, en buena hora, porque me marcan la cancha en la cual vamos a seguir moviéndonos mañana. Sobre el tema de esta noche, no pierdan de vista a la Corte Constitucional. Mi opinión la han escuchado suficientemente ya
a lo largo del programa. Está sustentada en muchos elementos en mi cuenta de X y está validada por muchas de las cosas que aquí se han dicho, que otros respetables juristas han ratificado. Esa corte ahora se ha tomado el papel, recién me doy cuenta que eso se lo cree, de ser la promotora de transformaciones del Estado, porque a juicio de la corte no lo hacen los gobiernos o la Asamblea, pero en una sola dirección, en su dirección, la que he reiterado aquí, la cultura woke, la idolatría por el neoconstitucionalismo, la empatía con Correa y el desprecio a Noboa, que no se va a satisfacer sino hasta que allanen el camino para destituirlo. Tras eso están, en eso seguirán. Les guste o no a otros entenderlo. Están advertidos. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Are you ready? El día ideal para llevar las medicinas que tu familia necesita, hasta el 30% off. Recuerda que tu receta siempre se respeta. Para cuidar tu salud y con las medicinas que buscas, ahí está Farmacia. Ahí está Farmacia. Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Mitimiti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Con Claro, en Cuenca ya vivimos una red con más velocidad y capacidad en zonas clave del centro y alrededores de nuestra ciudad. Así avanzamos junto a la red que crece, con la mayor cobertura y la confianza que necesitamos para conectar todo nuestro mundo. Claro, todo se conecta.